tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos al lunes 12 de septiembre y hoy podemos celebrar la memoria opcional del Santísimo Nombre de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concede, Dios Todopoderoso, que a todos los que celebramos el glorioso nombre de la Santísima Virgen María, ella misma nos obtenga los dones de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 26. El salmo es el Salmo 39, proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Y el evangelio que vamos a meditar es el de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, la gente entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve, y va, a otro: ven, y viene, a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, podemos deducir varias cosas aquí y podemos meditarlas y concluir. Ciertamente, la fe puede venir de cualquier lado y nos puede sorprender quién es aquel que puede tener una fe grande. A veces, gente que uno supone que está lejos de Dios, pues no lo está. Este ejemplo del centurión romano que estaba en Cafarnaúm es el típico ejemplo de las personas que a veces consideramos que no debieran estar y están, que no debieran aparecer y aparecen. Y este hombre ciertamente era consciente de que delante de Dios él no tenía autoridad, pero estaba claro de que existe la autoridad y él estaba sujeto a autoridad. Yo me pregunto, ¿nosotros en la iglesia estaremos claros de esta autoridad? Porque cada vez veo como más signos de rebeldía contra el Papa, contra los obispos, contra los sacerdotes, incluso dentro de la iglesia. Y eso es preocupante, porque si algo nos puede acercar a Dios, a la verdad, es la sumisión obediente y amorosa a la legítima autoridad. Este hombre tenía bajo sus órdenes a soldados y él sabía lo que significa obedecer. Sus soldados no lo desobedecían porque sabían lo que les podía venir encima. Pero lo interesante es ver cómo él también considera a Jesús que detenta autoridad más allá de lo humano, y que esa autoridad que tenía Jesús
debía ser acatada. Por eso él dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y eso me hace pensar también a mí de tanta gente que comulga indignamente, que va a comulgar en pecado mortal y que no le presta atención a sus pecados porque dice, bueno, es que tuve la necesidad de ir a comulgar, es que sentí que tenía que ir a comulgar, es que mi deseo era muy grande. Pues hermano, hermana, déjame decirte que aunque tu deseo sea muy grande, que aunque tus ganas sean muchas, si no estás en gracia, no lo hagas, porque va a ser peor. Va a ser peor. San Pablo en la carta de los Corintios habla de ese punto, de comer del pan consagrado, o sea, de su cuerpo y de su sangre, sin discernir. O sea, vas a recibir a Jesús mal, es preferible que no lo recibas. De hecho, todavía está en vigor la ley de la iglesia que dice comulgar por lo menos una vez al año. Ese es el mínimo. Por lo tanto, si tienes que esperarte un poco para poder comulgar bien y que esa comunión te aproveche, espera. ¿Cuál es tu prisa? Pero más vale esperar un poquito y hacerlo bien que irte de bruces a hacer una comunión mal hecha. Que dice San Pablo que hasta te puede enfermar. Dice, hay algunos enfermos aquí por eso, por no discernir qué es a quienes están recibiendo en la comunión. Y la fe de este hombre, que no es israelita, sino romano, que estaba, si se quiere, en desventaja ante la gente que lo rodeaba, porque muchos sentían antipatía por los romanos, pero al parecer este hombre rompía el molde, porque hasta los jefes judíos, los ancianos, tenían cierta simpatía por él. Él debió ser un hombre muy, pero muy carismático, un hombre bueno, de buen corazón, porque hombres buenos los hay de todos lados y de ambos lados. Este hombre se supo ganar a la gente, le construyó una sinagoga y tenía algo que a veces a nosotros nos falta: humildad. Cuando la gente no obedece, le falta humildad. Cuando la gente se está excusando, no es que yo, humildad. El que obedece no se equivoca. Y esta oración de él, o esta frase de este centurión, ha llegado hasta nuestros días, tanto así que la decimos antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la misa en español es así, bastará para sanarme, completo. En la misa en inglés cambia un poco la traducción y dice bastará para sanar mi alma, o sea, sanará mi alma. Pero en español es sanarme, no te confundas, porque es importante hacer las cosas como vienen escritas. Lo cierto es que este hombre nos dejó este testamento, que nos sirve para reflexionar cada vez que vamos a recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. Él sentía que basta con que Jesús lo dijera. Y aquí vuelvo a pensar yo, nosotros tenemos suficiente fe en Cristo como para saber y tener claro de que con que Él lo diga, con el poder de su palabra y su deseo, las cosas pueden ser totalmente diferentes. Este hombre tenía ciertamente afecto hacia este empleado que a lo mejor había servido en su casa por años y a lo mejor hasta lo pudo haber criado, no sabemos. Pero ciertamente este hombre parecía ser más familia que criado, porque tiene tanto interés que manda a Jesús a que le pide a Jesús que haga algo. Cuando nosotros queremos mucho a una persona, somos capaces de hacer cosas inauditas para conseguirle un bien a esta persona. Y él quería que su criado, que era más que un criado, familia, quedara sano. Y lo interesante es que Jesús queda admirado de la fe de este extranjero. No era israelita, era romano, pagano, pero tenía fe. No sabemos si este hombre luego se convirtió y pasó a formar parte del grupo de los discípulos de Jesús. No sabemos, pero es posible que esto haya pasado. Lo cierto es que Jesús alabó su fe y dijo esto: les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Quizá, pues, este hombre sirvió de ejemplo para muchos otros oficiales romanos que también pudieron haber abrazado la fe gracias al ejemplo y a lo que sucedió ese día, una curación a distancia. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo va a hacer sus cosas, ni cómo nos va a sanar, porque a veces
queremos decirle al cura cómo hacer sus cosas. Padre, impóngale la mano para que se cure. Padre, úngale con aceite. Padre, hágale esto. Dejemos que el Espíritu Santo diga qué es lo que hay que hacer. Lo cierto es que este hombre estaba claro de que con que solo lo dijera. Él no le dijo a Jesús qué hacer, pero sí estaba suficientemente claro de que con que Jesús ejerciera su autoridad sobrenatural sobre cualquier fuerza maligna, en este caso una enfermedad, esa enfermedad iba a ceder y le iba a dar paso a la salud. Dice el texto, los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Que esta lectura de este día nos ayude a comprender, primero, que la fe es un regalo para todos, que Jesús vino para todos los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Por eso es católica nuestra fe, universal, para todos. Por otro lado, debemos tener humildad cuando vamos a pedir un favor, cuando vamos a pedirle a Dios que intervenga en algo. Tener humildad, saberlo pedir. También debemos tener confianza en que Dios puede hacer las cosas de una manera diferente a como nosotros suponemos que la puede hacer. Él es Dios y Él sabe cómo hacer sus cosas más que tú y más que yo. Y nos queda quedar esperando a que eso suceda. La oración perseverante, la confianza, la humildad es una fórmula bien interesante para hacer posible que los milagros se den. ¿Tú crees en los milagros? ¿Tú crees en el poder de la palabra de Dios? ¿Tú crees que Jesús puede hacer cosas maravillosas por ti? Pues simplemente confía, reza y espera. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.